A finales de la década de 1880 en Francia, Georges Seurat y Paul Signac dan vida a una técnica revolucionaria llamada puntillismo, aunque a ellos ese nombre mucho no les gustaba. Querían superar, querían mejorar la idea de impresión para representar las cosas cotidianas y también los paisajes. Les doy la bienvenida un nuevo viernes, hoy para volver al siglo XIX, que tan generoso es, y para aproximarnos a un tema que ya les voy a decir de entrada, parece livianito, parece solo una cuestión de técnica, pero que es bastante más complejo, porque también hay una mirada, hay un trasfondo de lo que pasa con el llamado movimiento puntillista versus el impresionismo, versus las vanguardias que comienzan ahí a desarrollarse. Y bueno, es que los señores que se dedicaban a esto eran seres pensantes, no se trataba de pura ciencia, de pura técnica, sino que hay bastante para pensar a partir del puntillismo, Así que hoy les propongo que someramente veamos dos líneas sobre lo que estaba pasando en el contexto sociocultural, conocer a los principales representantes del puntillismo, Georges Seurat, el creador, Signac, el seguidor, y algunos otros más quizás no tan conocidos, que tienen expresiones muy interesantes, que se suman a este grupo de los puntillistas en esta zona, ¿no? De Francia, de Bélgica, pero también vamos a hacer, aunque sea un apartado chiquitito, para entender qué pasó con este tipo de corriente llamada divisionista en Italia, que tiene una pata muy interesante y una conexión muy atractiva de la técnica puntillista con el simbolismo. Finalmente vamos a tratar de ver qué mundo se abre después del puntillismo, cuáles son sus impactos incluso con artistas contemporáneos, y el gran finale va a apuntar a pensar la mirada política de los puntillistas. Vamos a pensarlo en cabeza de Seurat y en cabeza de Signac. ¿Hasta dónde su discurso es o no revolucionario? ¿Y por qué de alguna manera no conforman un mundo totalmente aislado, pero sí apartado de lo que venía sucediendo en ese momento? Súper ambiciosa esta entrada, me tengo que poner ya con el tema, porque no queremos que sea muy largo. Sabemos que durante el siglo XIX la clase más importante, la clase pujante, la clase que apostaba por la novedad era la burguesía. Y en ese orden comienzan a surgir expresiones como el impresionismo, que buscan dar cuenta de esta vida burguesa, ¿no? Sus temas tienen que ver con la ciudad, con el ferrocarril, con el picnic, con los teatros, con los cafés, con toda esa cosmovisión muy centrada en el modelo francés, que daría cuenta, supuestamente, de una sociedad civilizada, pujante, en la que todo era posible. Sabemos también que al mismo momento que el impresionismo triunfa, es decir, ya pasamos la mitad del siglo XIX, y se instalan y empiezan a vender obras porque antes se morían de hambre, se los comían los piojos, decía yo, en este momento en el que el impresionismo triunfa y se instala con su búsqueda de captar la impresión en el ojo, con el trabajo con la luz, con una pincelada de toque, en forma de coma, quizás un poquito más o menos alargada, depende del personaje en cuestión. Es decir, algo que apuntaba al movimiento, a la frescura, a la inmediatez. Mientras que pasaba toda esta maravilla, digo yo, porque ya me estoy yendo en introducción, bueno, algunos personajes, algunos artistas empiezan a sentir que no quieren reflejar tanto la vida burguesa, que quieren pensar o que quieren explorar lo que ellos sienten, que quieren revalorizar, por ejemplo, el arte primitivo. Grupo que se termina llamando postimpresionismo, es decir, Vincent, Gauguin, Cézanne en una primera etapa. Y entre todos estos estaba Georges Seurat, también en una primera etapa. Georges Seurat coquetea con el impresionismo, al igual que Vincent, pero se empiezan a correr. En el caso de Seurat, sigue un discurrir completamente distinto.
No se va por el lado del primitivismo, necesariamente, vamos a ponerlo esto ahí un poquito entre pinzas. No se va por el lado de la expresión personal, de sus angustias, de sus pesadillas, de sus sueños, sino que se va por el lado científico. Un poco todas estas corrientes que se empiezan a abrir a partir de este momento tienen que ver con el nacimiento de la fotografía, con la mirada fotográfica. Ya el artista no necesitaba estar en función de representar la realidad, de la mímesis. Entonces los artistas más inquietos empiezan a buscar otros juegos, ¿no? ¿Qué era lo que podía aportar la pintura? Bueno, empiezan a nacer los experimentos con distintas texturas. Piensen que no solamente esto se trabaja con el óleo, con superficies más o menos empastadas, sino que también se empieza a hacer collage. Se empieza a explorar fuertemente con las teorías del color, hacia allá vamos, y algunos, como Seurat, se empiezan a poner en clave competitiva con el impresionismo, ¿no? Lo que plantea el puntillismo, también llamado divisionismo, en realidad ellos se llamaban divisionistas, Luego de eso se los llamó neoimpresionistas, también si buscan información lo pueden encontrar de esta manera. Y bueno, ya saben, algún crítico de arte que ya recuperaremos le terminó poniendo puntillismo. El punto es que lo que Seurat busca es, en las teorías científicas sobre el color, cómo trabajar sobre una superficie bidimensional, sobre un plano, que es la pintura, de modo tal que sea el ojo y la mente la que componga lo que está viendo allí afuera. Y dice, ¿cómo voy a superar el impresionismo? Pues bien, puedo descomponer la imagen que tengo adelante en puntos regulares, simétricos, trabajados pero al milímetro, para que, vistos a determinada distancia, adquieran una armonía figurativa. Entonces, una primera aproximación al divisionismo o al puntillismo o a los neoimpresionistas usan una técnica que deviene en un estilo que consiste en crear imágenes mediante puntos, que si los vemos desde cerca, vemos los puntos, y si los vemos a las distancias, componen figuras, objetos, paisajes. Es decir, parten de un punto para llegar a imágenes complejas. Vamos a ver que el punto de partida de los neoimpresionistas es muy similar al impresionismo. De hecho, a medida que vayamos viendo las obras, vamos a incursionar en la técnica, cómo era que trabajaban estos tipos. Solo que, en vez de una pincelada nerviosa y suelta, también vamos a hacer una comparación más en profundidad con el impresionismo, trabajan mediante una pincelada en forma de punto controlada. En definitiva, lo que tratan de buscar es una suerte de trampantojo, de engañar al ojo. Mencionamos como el nacimiento del puntillismo Francia y como sus principales exponentes Seurat, iniciador, y Signac, el seguidor. Ambos se conocen en el Salón de los Independientes. Rápidamente, recuerden que las obras de los artistas impresionistas o de cualquiera que no, se atuviera a la academia era rechazada en el salón oficial. Lo que hicieron los impresionistas fue decir, matanga, me armó mi propio salón. Y ahí, ¿no? La Sociedad de Artistas Independientes y el Salón. Se entiende que el puntillismo aparece por primera vez en 1886 en uno de los salones de los Independientes con obras de Seurat, que en ese momento estaba explorando fuertemente el tema del trabajo, no solo con el punto, es algo que hará toda su obra en realidad, sino el contraste, ¿no? ¿Qué pasa con los colores fríos y qué pasa con los colores cálidos? La verdadera es que si bien todos estos locos se conocían, los impresionistas mucho no querían saber nada con que se les plegaran los puntillistas, en realidad Seurat, al salón. Fue el gran generoso entre todos, Pissarro, el que insistió, muchachos, hay que darle lugar porque a nosotros nos hicieron lo mismo en el salón oficial, y bueno, lo consiguió. Pero fue grande la rosca porque algunos impresionistas como Renoir, Monet, no querían saber nada de estos artistas jóvenes, incluso amenazaron y algunos retiraron sus obras. Con lo cual esto de pensar a los puntillistas como al neoimpresionismo, como una corriente seguidora del impresionismo, bueno, podemos decir que son un poquito paralelas, quizás es verdad, un tanto posterior, pero realmente
Los impresionistas y ellos mismos también, los puntillistas, se sentían muy distintos. Sabían que trabajaban quizás desde un punto de partida similar a los impresionistas, luz, color, etcétera, pero que el resultado daba con, volúmenes y formas muy distintas. De hecho, el resultado tiene mucho más que ver, y ustedes ya con esta base van a poder identificarlo claramente en las obras, con superficies casi geometrizadas, con masas que tienden a una claridad, a un orden, a una separación figura-fondo muy diferente. Porque la otra clave del puntillismo no es usar solamente pinceladas cortitas, chiquitas, en formas redondas, etc., sino que no se mezclan los colores. Ustedes me dirán, los impresionistas tampoco mezclaban los colores. Correcto. Los impresionistas, para captar la impresión, que en realidad captaban y después trabajaban tranquilos con tiempo, trabajaban con un único color y no empastaban, no mezclaban con el siguiente, esperaban que se seque y le daban la otra tonalidad de arriba. Acá es distinto, no es tonalidad sobre tonalidad esperando que se seque, sino el punto no se mezcla con el de al lado, no se contamina y el color es puro. Con estas pequeñas liñitas vamos entonces a Georges Seurat. Seurat, el puntillismo en general, incluye una enorme variedad de estilos y captura muchos subgéneros. Va un poco más allá incluso del impresionismo. Se sienten muy influenciados por el japonismo, se sienten de alguna manera, quizás un poquito más indirecta, pero ya lo vamos a ver, influenciados por el arte primitivo, lo cual de alguna manera deriva en que la técnica del puntillismo suele ser una técnica muy planimétrica y la obra de Seurat para eso es fantástica. Las obras de Seurat y la técnica que exploraba Seurat a través de las teorías del color tenían que ver con no solo la composición, es decir, lo que el cerebro compone, sino que estos colores y estas escenas también impactaban en las emociones. Seurat tuvo una formación clásica, pero desde temprano, tuvo una vida muy corta lamentablemente, empieza a entusiasmarse mucho por la obra de Delacroix, es decir, romanticismo, colores potentes, pinceladas visibles, y también se empieza a sentir muy cercano a los impresionistas. Hacia 1880, a Seurat le toca el servicio militar obligatorio y es enviado a Brest. Ahí él, un poco imbuido del paisaje, de determinadas escenas, sobre todo por el ambiente marino, se siente muy entusiasmado por empezar a explorar pinturas desde otro lugar. Y de hecho van a ver que el tema del mar, la playa, va a ser un tema bastante recurrente. Cuando vuelve a París se pone a trabajar como loco en el dibujo elaborado a través de blanco y el negro y cómo la luz se podía proyectar a través de eso. En 1884 aparece ante nosotros el primer cuadro puntillista, que es este Baño en Asnières, que hoy por hoy está en la National Gallery. Él empieza esta obra en el mismo 1884, es un lienzo enorme que se entiende como la primera composición divisionista. Piensen que no había cumplido 25 años, Seurat acá, ¿Qué era lo que él quería? Generar una impresión enorme, una nueva declaración ante el Salón Oficial de la primavera de 1884 y ustedes se imaginarán que fue rechazadísimo, este cuadro no pasó. En ese momento, Seurat tampoco quiso exponerlo en el Salón de los Independientes. Miren qué interesante esta dinámica, que recién se había fundado, porque fueron los años en los que en el Salón Oficial empezaron a rechazar muchísimas cosas. Ahora vamos a tratar de focalizarnos un poquito en el cuadro. Vean ustedes cómo se presenta esta visión tan especial. Hay hombres, hay niños, están a orillas del Sena pasando un momento de descanso con un fondo de una ciudad, de la París industrial. Esto es algo interesante. Vemos que se muestra la recreación, pero la recreación de aquellos que probablemente estaban trabajando y tomando un pequeño descanso. Es decir, está presente la cosa industrial. Es como una instantánea de los suburbios de París. De hecho, Asnières era una zona donde los parisinos iban solamente los días de festivos, para andar en barca o para meterse ahí en el río, en el Sena.
Y la verdad es que iban hasta ahí quienes no podían pagarse el boleto, por ejemplo, para ir a Rantuil, ¿no? Que era donde pintaban la mayoría de los impresionistas. Por suerte que eran muchos pequeños burgueses, ¿no? Ahora, estos personajes como están de perfil, un tanto inmóviles, casi parecen esculturas, como si estuvieran ensimismados en sus propios pensamientos, sin interactuar entre ellos, es decir, están como aislados, porque de hecho tampoco interactúan con nosotros. A ver, lo que apuesta la pintura es a capturar esas horas del calor de la tarde, cómo era la vida en el suburbio, ¿no? Estos pequeños recreos, las chimeneas, la vida del ferrocarril, esa luz un tanto brumosa que podemos ver, o sea, el sol brilla, pero hay como una cosa medio inquietante en la escena, ¿no? Como una tranquilidad pasmosa, diría yo. Como si el tiempo realmente hubiese sido suspendido. Y se entiende que el hecho de que no haya dejado de incorporar las fábricas de fondo, que serían de Clichy, tiene que ver con que quizás algunos de los hombres que vemos ahí descansando probablemente estén en un recreo de trabajo. Si empezamos a hacer un acercamiento, vemos que no hay líneas, aunque parezcan delineados los personajes, sino que son pequeños puntos muy refinados, hechos con óleo, con colores claramente divididos. De ahí el divisionismo. Ya con esto podemos ver cómo se presentan los rasgos fundamentales de Seurat y también del puntillismo, ¿no? Los temas, vegetación, agua, el mundo industrial, es decir, no dista tanto de lo que podría llegar a representar un impresionista, pero las figuras humanas tienen un perfil neto, recortado por puntos. Este tipo de obras implican un trabajo enorme. Seurat, que era el gran metódico, hizo 14 bocetos. Más adelante, cuando profundicemos en la técnica, vamos a ver los bocetos. Porque ahora me interesa que pasemos a la gran obra de Seurat, la que todos conocemos, y la que nos permite hablar de cuán metódico era este señor. Y me refiero a Un domingo de verano en la Grande Chatte. Creo yo que es la obra más representativa del divisionismo. Estamos acá nuevamente en un día caluroso de verano, es un día de descanso, claramente el domingo. Entonces los personajes, ¿qué hacían? Y salían a pasear vestidos a la moda, a disfrutar de un rato en el parque. Si en el Baño Nasniers teníamos todo sol, un sol pleno, bueno, acá tenemos parte sombra, lo cual es muy interesante por esto que yo decía, ¿no? ¿Qué pasa con los colores fríos y los colores cálidos? Pero disfrutemos un poco primero de lo que vemos. Esta escena se da en la isla de la Grande Chatte, que se encuentra en el río Sena, en París, y que era un espacio también cercano para muchos parisinos del siglo XIX, donde iban a relajarse el domingo. Fue por mucho tiempo un sitio industrial, pero tiene y tuvo sus jardines. De hecho, en 1884 todavía tenía esa cosa muy de espacio bucólico, alejado del centro de la ciudad. Tenemos el río, tenemos los árboles, tenemos el sol y bueno, la gente un poco que con las sombrillas o debajo de la copa de los árboles está tratando de refrescarse. De hecho, se recuestan en el pasto, disfrutan un rato, pescando en el río o hasta aparece, ¿no? un mono de mascota. Lo que sí vemos, al igual que el anterior, es que estamos ante escenas de verano, con lo cual los tonos tienden a esa calidez más allá de la sombra que busca para refrescarse. Algo interesante en cuanto a la técnica es que Seurat usó acá amarillo, en realidad amarillo de zinc, para hacer las zonas un poco más iluminadas. Y eso hoy se ha perdido, porque ya incluso cuando él completó la pintura, este amarillo de zinc se empezó a oscurecer y hoy parecen más bien tonos marrones. Pero este cuadro originalmente era como mucho más brillante. Y un dato, Seurat pasó entre 2 y 3 años pintando este cuadro. Imagínense ustedes lo que implicó no solo diseñarlo, sino trabajarlo por bloques y puntito a puntito que no se superpusiera nada. De hecho, hizo una cantidad enorme de bocetos, vamos a ver algo de eso. Tiene muchísimos esquemas para ver cómo trabajarlo, rehizo el original. Y estaba horas sentado en los jardines, haciendo bocetos de las figuras, elaborando cómo perfeccionarlas, viendo cómo captar el color, la luz, las formas. ¿Con esto qué quiero decir? Que un poco el método de captar la impresión
Era igual al impresionista, esta gente iba y bocetaba al aire libre. Tomaba los colores, tomaba la luz, veía cómo podía elaborarlos y después de eso sí trabajaba en estudio, que se imaginan que puntito por puntito, eso al aire libre se te planta una mosca y te arruina todo. Y acá es cuando uno le empieza a tomar un poco más de respeto a toda esta cosa, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, no era una técnica nerviosa, ni mucho menos, tenías que tener una paciencia fatal, porque tenías que hacer un montón de bocetos, porque esos bocetos tenían que ser tamizados a través de la teoría del color y a través de la teoría del color pasarlo a una composición súper estructurada sobre la que ir aplicando los puntos de color. Además tendían, en el caso de Seurat, a trabajar con colores primarios, con lo cual ni siquiera teníamos mucho tonalismo. De hecho, sobre Seurat explica Signac. Seurat, antes de tocar su pequeño panel con pintura, escrutiniza, compara, mira con ojos entreabiertos el juego de luces y sombras, observa contrastes, aísla reflejos, juega mucho con la tapa de la caja que funciona como su paleta. Luego, toma de su pequeña selección de colores acomodados en el orden del espectro, los varios elementos de color que formarán el tinte destinado a transmitir mejor el misterio que ha vislumbrado. La ejecución procede a la observación y pincelada a pincelada se cubre el panel. Ahora, cuando ustedes buscan información de esta obra, aparece, es una composición asimétrica, el punto de fuga está por ahí atrás de los árboles. Yo diría que es más que eso. Es un cuadro dividido a la perfección y explotado a la perfección bajo la sección áurea. Una composición basada en el número de oro, complejísima. Vamos a verlo. Ven ustedes cómo uno puede dividir todo este espacio en secciones áureas y cómo él aprovecha el centro para poner a la única figurita ahí chiquitita, tan simpática, que nos está mirando. Inteligentísima y elaboradísima la mirada de Seurat y uno nunca puede subestimar a estos artistas, ¿eh? Me tomo 2 segundos rápidamente. A ver, la sección áurea, que nace por ahí en el Renacimiento, que retoma las teorías, no me quiero ir muy con este tema porque tendría que hacer un capítulo especial, decía que retoma las teorías de Grecia, apunta a buscar un número que permita dividir un espacio en secciones desiguales, pero que respondan a una misma lógica. Por eso aparece este número de oro. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, como es este caso, lo puedo dividir en una parte más grande y una parte más chica, pero si los divido me van a dar el mismo número, porque tienden a ese número. Es arbitrario, por supuesto, es complejísimo, por supuesto, y no es fácil de ver al ojo. Ahora, volvamos a la pieza. A ver, está claro que el puntillismo tiende a una escena poco realista, poco mimética, porque cuando el ojo logra componer lo que está viendo, cuando el cerebro identifica las figuras, bueno, tienden a conformarse de una manera un poco primitiva. Por eso yo decía que el primitivismo hay que tomarlo entre comillas, porque si bien esto apunta a una mirada científica, es muy planimétrico y es casi naif. Por otro lado, Seurat trabajó aquí todas las posiciones. Vean que tenemos gente de espaldas, de perfil, sentados, en ángulo recto, distendidos, de pie. Es decir, trató de representar todo lo posible, lo cual le da una dinámica muy representativa a estos paseos típicos que representaban muchos artistas del momento como los impresionistas. Aún así, también si hacemos un acercamiento vamos a ver cómo no se mezclan los tonos, cómo cada una de las manchas están colocadas cuidadosamente, lo cual también, vean ustedes cómo transmite mucha armonía, mucho control, mucha calma. De hecho, no les va a llamar la atención, después de que hablamos de sección áurea, de que Seurat fuera un gran admirador de Piero della Francesca, de Poussin, es decir, un gran clasicista del barroco, de pintores que trabajaran con esquemas bastante rígidos. ¿Cómo trabajó? Con capas de pinceladas horizontales en colores complementarios sobre las que luego
se fueron añadiendo cada uno de los puntos para tratar de dar solidez, luminosidad a la distancia. Y algo que hace también muy interesante este cuadro y lo que inaugura Seurat, que es pasarse, ¿no? Quiero decir, pasarse del espacio de representación. Vean ustedes cómo en los bordes aparecen puntos azules, naranjas, rojos, que le dan una transición visual al interior de la pintura y que incorporan al marco como parte del diseño recreado. Esta es una forma también de trabajar la ilusión óptica y lograr una experiencia más intensa porque el ojo se va perfilando en la lectura de lo que va a ver. Esta pieza sí fue expuesta enorme, como verán, es de 2x3, en la 8ª exposición colectiva del grupo impresionista. De hecho, fue la última exposición de los impresionistas y la recepción fue bastante particular. Hubo críticas mixtas, la verdad. Hay gente que entendió que era lo que venía y hay otros que le pareció que la verdad no hacía sentido tanto trabajo, ¿no?, para una representación. De hecho, esta pieza permaneció en la familia Seurat después de la muerte del pintor. Anduvo por distintos marchands hasta que en 1925 termina en el Instituto de Arte de Chicago, donde está hoy por hoy. Y hay algo que, ya voy tirando algunas líneas, me parece bastante interesante. Tanto en el baño de Asnières como en esta pieza van a ver que Seurat representa no solamente la burguesía, sino a distintas clases sociales, algunos trabajadores. Y aunque toma estos temas de la vida moderna, la técnica que usa le permite generar una sensación de atemporalidad. Algo que tiene mucho que ver con el arte antiguo, ¿no? Con el arte egipcio, con el arte griego, es decir, una idealización que vaya más allá del tiempo concreto. Quiero hacer que la gente moderna, en sus rasgos esenciales, se mueva como lo hacen en esos frisos, y los coloqué en lienzos organizados por armonías de color. Bueno, vamos a meternos ahora, aunque sea 2 líneas, en qué es esto de las teorías del color. Sabemos que el puntillismo se basa en una técnica desarrollada por Seurat, y es que los puntos de color agrupados de determinada manera se mezclan, se funden en el ojo del espectador y el cerebro dice, eso es un retrato de fulano. La clave de todo esto tiene que ver con entender cómo la vibración lumínica se da a través de esos puntos y a qué distancia, que tiene que ser una distancia adecuada para que, trabajando por colores puros, el ojo los mezcle. Por eso, aunque ya vamos a ir viendo otras variantes, Seurat trabaja colocando la punta del pincel, de modo que la mancha que quede sea redonda y sea, medianamente equiparable con la del lado. Eso hace que el espectador vea 2 cosas. Una, percepción absoluta de cada uno de los puntos, armoniosa, fría, distante, planimétrica, pero que viva a la vez ese maravilloso instante de componer lo que está viendo. A ver, ya para el año, por ejemplo, 1865, tenemos a Charles Blanc publicando La gramática de las artes del diseño, que fue un texto fundamental para lo que es la teoría del puntillismo. ¿Por qué? Porque según esta teoría, el contraste entre los colores y sus complementarios hacía justamente el efecto simultáneo de composición. Algo que también va a ser recuperado por las teorías de Chevreul, Suter, Rode. La verdad, por ejemplo, los trabajos de Chevreul habían sido leídos por todo el mundo, por los impresionistas ni hablar. Y alguno de ellos incluso era bastante más antiguo, de 1839, por ejemplo, la idea del contraste simultáneo de los colores. Y después, en 1864, publica toda esta teoría del círculo de color, ¿no?, que se llama Sobre los colores y su empleo en el arte mediante los círculos de color. Chevreul era un profesor de química y de hecho también era director de tintorería de los gobelinos. Las obras de Chevreul aseguraban que los colores, cuanto más puros fuesen, tonos más interesantes conseguirían. Un color para él no existe en sí mismo, sino solo en la relación con los que lo rodean. Es decir, que el color se compone por oposición y simultaneidad. Y escribe un libro también en 1879 en donde relaciona esto con los fenómenos de descomposición y recomposición de la luz.
Esto es lo que Seurat toma para experimentar en la pintura. Y por cierto, ¿saben quién estudió con mucho detalle todas estas teorías? Un tiempito antes. Eugène Delacroix. Ahí Seurat va un poco más allá porque él empieza, de hecho él dice que se basa más fuertemente en Charles Henry, que trabajó una teoría del impacto del color en el ánimo, es decir, en el estado anímico. Podría llamarse, para decirlo apropiadamente, los efectos psicológicos de la línea y el color. Esto hizo que Seurat trabajara, además, no solamente con la cuestión óptica de composición, sino también, con todos estos diagramas cromáticos y lo que él quería generar para trascender. Por cierto, Charles Henry fue el bibliotecario de la Sorbona y es conocido por 20.000 tratados científicos de todos los temas que se les ocurran. Pero bueno, Seurat lo tenía por amigo, iba y le preguntaba, che, ¿te parece que esto es así o no? Y elaboraban ideas juntos. En esencia, un poco terminan desarrollando la idea de que se puede, por ejemplo, provocar una emoción como la alegría, me siento como en esta película. Decía yo, emoción, alegría, buscando tonalidades luminosas, colores cálidos, líneas dirigidas hacia arriba. Y la calma se logra con un equilibrio de luz versus la oscuridad, balance entre fríos y cálidos y líneas horizontales. Tristeza, los dejo desarrollar a ustedes. Claro, colores oscuros, fríos y líneas hacia abajo. Las siguientes obritas de Seurat las vamos a pasar rápido porque tenemos bastante para ver, pero las traje porque quería recuperar los temas que trata el neoimpresionismo. Por ejemplo, la Torre Eiffel, que todavía no estaba terminada, que ningún impresionista la quiso pintar porque la odiaba, y a Seurat le encantaba. Claro, él de un tipo con un espíritu muy matemático, muy ingeniero, le pareció una maravilla. Al punto tal que en este momento, no solo por esto, sino por otras tantas diferencias, Seurat se empieza a sentir un poquito agotado. Su técnica era polémica, supuestamente. Los temas que les gustaban, como la Torre Eiffel, también eran polémicos, supuestamente. Con lo cual se termina mudando a la zona del Boulevard de Clichy, que está en Montmartre abajo, digamos, un poquito más tranquilo. Se casa con una modelo joven, llega a tener una hijita, pero de hecho presenta su familia, quiero decir, mujer e hija, a su familia, a sus padres y demás, 2 días antes de morir. Este es el momento en el que también él empieza a experimentar un poquito con otro tipo de tonalidades. Esta obra es magnífica, Jagut, que sería como el cancán, ¿no? Como fiesta o cancán en español, para decirlo sencillo. Esta obra ya, 1890, implicó de nuevo que le dijeran de todo los críticos de arte y también fue muy debatida por los críticos del simbolismo. Después, como dije, cuando hablemos de Italia voy a profundizar un poco más en este aspecto. Es una pintura de unas bailarinas en el Moulin Rouge que de hecho impactó directamente y de manera muy positiva en los fauvistas, cubistas, futuristas, surfistas. El esquema de color es bastante interesante, tonos tierra, marrones, tostados, grises cálidos, azules, están un poquito más intercalados con los colores primarios que son rojo y amarillo. Y quienes han estudiado esto dicen que hay 18 mezclas en su paleta antes de la aplicación. Es decir, que lo trabajó muchísimo. Y incluso el azul, ven ustedes que es muy profundo, bastante distinto, diría yo. La pintura está dividida de una manera que a mí me interesa muchísimo, porque también nos acerca al mundo y al contexto en el que se desarrollaban estas piezas. Es una mirada completamente fotográfica, de un encuadre muy distinto acá. Vemos que está dividida en 3 espacios principales. Los músicos ocupan, ¿no?, la sección inferior izquierda. Todo esto me imagino que les debe estar recordando alguna obra de Degas, alguna obra de Toulouse-Lautrec. Los músicos, decía yo entonces, de espaldas al espectador. El contrabajo erguido a la izquierda, ahí muy alto. La fila de bailarinas, 2 mujeres, 2 hombres con las piernas levantadas, que ocupan la parte superior derecha, muchas curvas, repetición rítmica. Es una obra muy, interesante también porque es sintética en el movimiento. Y es también atractiva porque no habíamos visto esta intención de movimiento en el puntillismo hasta este momento. Un amigo de Seurat, Jules Christophe, describió la pieza de esta manera: el final de una cuadrilla fantasiosa en el escenario de un café-concert de Montmartre. Un espectador, mitad fanfarrón, mitad investigador cachondo,
que huele, se podría decir, con la nariz eminentemente levantada. Un director de orquesta con gesto hierático visto de espaldas. Algunas manos en una flauta y con compañeros que tenían colas de trajes serpenteantes, 2 jóvenes bailarinas en traje de noche, faldas alzadas, piernas delgadas claramente al aire libre, con risas en los labios levantados y narices provocativas. A estos parisinos de Faubourg, ¿no?, de la clase trabajadora, Georges Seurat, el pintor de estos manjares, confiere, sin embargo, el carácter casi sagrado de sacerdotes y sacerdotisas que cumplen ritos. Todas sus pinturas ofrecen poco más que líneas ascendentes que en el sistema de Monsieur Charles Henry están cargados de expresar alegría. ¿Lo expresan?, se pregunta. Finalmente, en honor a estas temáticas que también incorporan lo que muchos artistas hacían en ese momento, pero desde el puntillismo, desde el movimiento, una obra que no llegó a terminar, pero que a mí me parece una fantasía, y quienes anduvieron por el Museo d'Orsay seguramente la vieron, y si no la vieron, nada, este fin de semana se toman un vuelo. Vamos con El Circo de 1891. Atmósfera de circo, atmósfera festiva, tema recurrente. Sigamos con los nombres: Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec y tantos otros. Picasso también. Acá un poco va más allá de una interpretación anecdótica en tanto entretenimiento de ese momento, ¿no?, de la vida moderna. Porque Seurat quiere demostrar que todo esto puede ser captado por el puntillismo. Ven ustedes cómo él logra con la técnica conseguir los 2 espacios adecuados, yuxtapuestos, el escenario, los artistas, las líneas curvas, los arabescos estilizados, dinámicas en espiral. Realmente lo trabaja de una manera maravillosa a pesar de no estar terminado. Y la mirada, ¿no?, desde la espalda, con una toma muy particular, con esa acróbata en movimiento sobre el caballo mismo, todo es fantasía, que realmente está logrado de una manera en la que se contrasta el público hierático del fondo con la dinámica de la arena. Solo para anticiparles aquí, traje este estudio de cómo él va trabajando la mirada para poder llegar después a colocar el punto. Rápidamente, llevo como 1 hora hablando y todavía ni siquiera pasamos a Signac. Signac se entusiasma, se asocia de alguna manera a Seurat, pero bueno, incorpora algunos cambios, por eso es atractivo también. Él llega a participar también de las exposiciones impresionistas y del Salón de los Independientes. Se interesa por los mismos tratados teóricos, pero viene inicialmente de una influencia bastante más fuerte de Monet, es decir, del impresionismo. No tenía una formación académica como lo tenía Seurat. Por eso, mientras vamos viendo las obras, vean que las pinceladas no son puntos tan pequeños, sino un poquito más amplios, lo cual le da a los cuadros un dinamismo distinto. Vean ustedes cómo el tamaño de una pincelada puede cambiar tanto, ¿no? La percepción, quiero decir. Continúa con sus ideas científicas, conoce muchísimo de estos tratados. De hecho, él publica una obra llamada De Delacroix al nuevo impresionismo. Es decir, tiene mucho entusiasmo por la técnica, por la ciencia, pero también por los sentimientos. Tiene una gran colección de obras. Yo seleccioné algunas para poder contrastar un poquito con lo que vimos de Seurat. Piensen que Seurat murió en 1891 a los 31 años. Era un tipo súper joven y como que dejó todo esto iniciado, pero no pudo avanzar. Y ahí un poco Signac se ve afectado, pero también amplía, ¿no? Acabamos de ver estas modistas. Ven ustedes la composición bastante más potente, incluso si nos pasamos a este domingo, una escena interior un poco más casual, absolutamente delimitada, pero con una potencia en el óleo bastante más tamizada también. Vea que no trabaja con colores tan primarios, sino que, bueno, va componiendo desde otro lugar. En esencia es una pareja en París y su gatito en una tarde de domingo. Lo que sí podemos ver acá es cómo Signac aprieta, ¿no? Hay mucho menos espacio entre punto y punto, entre pincelada y pincelada, lo cual le confiere algo muy metódico. Cuando libera un poco más la pincelada, como en esta que vamos a ver acá, que es el Palacio de los Papas en Aviñón, se vuelve otro artista, parece. De alguna manera él se sintió muy afectado después de la muerte de Seurat y reconduce un poco sus teorías del color, se libera un poco más las siluetas, se sale un poquito de la estructura que veníamos viendo y ven ustedes que
brillo, qué colores casi fluo parece en un momento, trabaja, ¿no? No deja de ser una visión atemporal y seguramente les está recordando mucho los trabajos de Monet. Y un poco hay algo de eso. El trabajo con la luz, cómo se refleja en la superficie, se ve el paisaje, se intuye la silueta del edificio, del río, del puente que quedó a mitad de camino, es un lugar maravilloso, por cierto. Con lo cual encara el espíritu del verano, de la naturaleza, desde otro lugar. Vean ustedes, por ejemplo, este puerto de Saint-Tropez, que ya es de 1907, que lo traje por dos cosas. Primero, para contarles que luego de la muerte de Seurat, Signac directamente empezó a viajar. Se fue de viaje por distintos puertos del Mediterráneo, además. Estaba, por supuesto, como dije, muy afectado, muy angustiado. Y comienza a tomar otros temas un poquito más naturales, no tan encerrados como los primeros que vimos. Y hay algo muy interesante que dice el puerto de Saint-Tropez, en donde el color, como en la pintura anterior, gana, ¿no? Las luces ganan por sobre la forma en algún punto. Y dice Signac, el pintor anarquista no es el que crea cuadros anarquistas, sino el que, sin deseo de recompensa, lucha con toda su individualidad contra las convenciones burguesas oficiales por medio de una contribución personal. La obra de Signac, sin ninguna duda, tiene una extraordinaria calidad artística, pero más allá de eso, quería traer esta frase, porque menciona al pintor anarquista. Signac, al igual que Seurat, comenzaban a sentir que esa sociedad burguesa, pequeño burguesa, que representaban los impresionistas, y ya estaba entrando en decadencia, no daba para más, había que mostrar otras cosas. No se fueron por el lado realismo, se fueron por el lado de esto, contribuir desde un lugar distinto. Romper los esquemas artísticos que se habían instalado desde el Renacimiento hasta el impresionismo. Signac vivió 71 años, mucho más que Seurat. Eso le dio oportunidad un poco de empezar a salirse de los esquemas tan restrictivos. De hecho, sus últimas acuarelas hacen gala de un estilo muy libre. Y tiene una producción, por cierto, enorme que si les interesa algún día podemos profundizar porque hoy no va a dar para todo. Lo que quería mostrarles ahora es, a partir de la técnica que estuvimos viendo, qué pasa con los bocetos. Vean ustedes, por ejemplo, estos bocetos de Seurat sobre lo que ya vimos, que son los bañistas de Asnières, cómo se toma al aire libre, se boceta al aire libre, casi a nivel impresionista. Miren las pinceladas, miren cuán abocetado es esto y cuán libre. Podría ser el cuadro de cualquier impresionista, podría ser un cuadro de Monet, esto, para decirlo claramente. Porque necesitaban captar lo que luego tenían que traducir a la paleta en colores puros. Se supone que la paleta del arco iris no se mezcla, son puros. Entonces, para no ensuciarlos, se tomaba la cosa un poquito más casual del boceto y luego se trasladaba al efecto visual que ellos querían. Este estudio, por ejemplo, de las figuras sentadas es como una composición por manchas directamente que le da la lectura de cómo trasladar eso después a una técnica concreta. Incluso, bueno, después aparecen algunas cosas modificadas, ¿no? Acá vean otro tipo de pinceladas, parte por manchas, parte en pinceladas más de coma, de forma de coma, más impresionista, otras más alargadas y bueno, algunas figuras que irán o no apareciendo. ¿Qué pasa? Todo esto requería de muchísimo ordenamiento y planificación. Se trabajaba muchísimo desde el punto de vista matemático. Incluso ven ustedes estos estudios para la Grande Jatte que están conservados todos en la National Gallery, como acá sí es un poquito más apretado, ¿no? Tiende más a lo que iba a terminar trasladando al puntillismo. ¿Por qué? Porque es una obra súper compleja, entonces le pone mucho más tiempo al boceto, ¿no? Necesitamos mencionar, aunque sea rápidamente, a algunos artistas más que se sumaron al grupo de los divisionistas porque les gustó esta idea que estaba encarando Seurat y Signac. En 1887, por iniciativa de Seurat, se conforma un grupo de pintores divisionistas, de los cuales traje algunas obras como de Henri Edmond Cross, un tipo súper interesante y fundamental en el desarrollo del movimiento puntillista, que él se incorpora un poco hacia 1890 y empezó a experimentar en el trabajo con puntos. De hecho, este retrato que estamos viendo de él está hecho por Maximilien Luz, que ahora vamos a ver obras de él también. Estos paisajes
Están trabajados con colores puros, pero hay una matificación y un tamaño de pincelada bastante distinta. En algún punto se parece a algunas obras de Pissarro. De hecho, a mí se me hace súper atractivo, por ejemplo, todo este trabajo con los azules, violetas y verdes, colores entre cálidos y fríos, pero que lo hacen muy, muy agradable a la vista, muy ameno. El tamaño de la pincelada es más tipo mosaico. Los colores brillan bastante. Hay mucho contraste. También, ¿no? Tiene como esa cierta tranquilidad armoniosa de estos paisajes solitarios, de una figura que esboza movimiento. O por ejemplo, playa, efecto de tarde. Miren cómo él pensaba en el efecto, ¿no? De la luz, de la sombra. Y ese verde claro que es el que le da la luz al espacio junto a unas pequeñas tonalidades en naranja. Son colores más bien irreales, si podemos asumir que hay colores reales. Quiero decir, poco naturales en el fondo. Y un poco apuesta a una mirada más decorativista, más orientada a la fantasía, algo que le pasará mucho a los que sigan con el puntillismo después de la muerte de Seurat. Pasarán a vivir mundos un poco más mitológicos, un poco más fantasiosos, algo que los acerca justamente al simbolismo. En el caso de Maximilien Lluís, traje una sola obra porque él trabaja una técnica puntillista, como verán, otro tipo de punto, un poquito más apretado, una ejecución mucho más meticulosa que lo que vimos antes. Él toma temáticas que tienen que ver con el campo de lo social. Acá está mostrando en realidad a su amigo, ¿no? Gustave Perrot, que es un pintor que se estaba levantando, vistiéndose, casi como una imagen de un trabajador, ¿no? Entra a la luz de un costado, una vivienda humilde, una paleta, bueno, que tiende, como todo lo que es humilde, a los terracotas, pero le incorpora un poco de naranja, azul, amarillo, pinceladas punteadas un poco más planas, pero a veces uno lo siente un poco más a aquello que quería con otros colores reflejar Vincent, ¿no? Como la vida del artista, la vida del humilde. Solo para mencionar, porque esto meritaría una entrada y me lo hacen saber en los comentarios, vemos un poquito a los divisionistas italianos. La mayoría de ellos, bueno, hacen gala de un puntillismo muy particular, porque se van de la temática de la vida moderna, como Segantini, y se van a otras fuerzas, ¿no? A las fuerzas más mitológicas, tienen otro tipo de conjugaciones cromáticas y efectos lumínicos. En algún punto entroncan muy bien con la mirada simbolista, estas imágenes aladas. Miren el tema, ¿no? Amor en la fuente de la vida. O esta Vanitas, a donde vemos a una muchacha muy estilizada, es enorme, por cierto, respecto del paisaje que vemos de fondo, una naturaleza serena. Es como que se tiende a una composición un poquito más clásica, pero haciendo uso del divisionismo. Acá estas imágenes se acercan un poquito más quizás a la mirada de la naturaleza de Munch. Hay como una mezcla distinta acá en el divisionismo italiano que fue muy, muy especial y que la verdad es que meritaría una profundización, porque se van a la naturaleza, se van a ciertas imágenes un poco más idealizadas y se corren de lo rústico, de lo ordinario, que podía llegar a ver en otras obras, o incluso en un realismo como el de Millet, ¿no? Previati fue un muy lindo representante, profundamente atractiva su obra, aunque sea para que después ustedes puedan curiosear, les muestro un par. En este caso, vean ustedes cómo trabaja el extremo de la luz, técnica puntillista pero un poquito más larga la pincelada, sigue componiendo por masas de colores, tiende a una naturaleza muy especial, casi onírica diría yo, o por ejemplo esta Madonna con lirios, que es extraña, tiende a esa cosa media lejana de otro mundo. Estos tipos elaboran bastante la mirada óptica y física, pero para transportar la imagen a una realidad en un nivel superior, es decir, no terrestre, por decirlo de alguna manera. La verdad es que tras la muerte de Seurat, que como dije fue muy pronto, lamentablemente, y es como que el movimiento se descabeza, ¿no? Quedan un poco sin rumbo, ya vimos las derivas que tuvo Signac, ya vimos que empezó a pasar con los otros neoimpresionistas también franceses, como en Italia
el movimiento no se cierra a un esquema técnico como el que proponía Seurat, pero lo cierto es que no dejó de ser una fuente, en el fondo, muy atractiva, que impactó de alguna manera en las vanguardias, en donde empiezan a trabajar mucho más el esquema de figura-fondo, que termina derivando en algunos artistas incluso contemporáneos, ¿no? Yo traje solamente 2 obritas. Vean ustedes, esto está trabajado, por ejemplo, en blanco y negro, que es este artista argelino Kyle Leonard, que tiene obras bastante interesantes. Yo traté de buscar composiciones complejas, ¿no? Porque, a ver, dibujar un mate o una taza por puntos, bueno, puede ser, pero realmente no hay un trabajo de composición por masas y demás. Y me parecía que en este caso es muy lindo trabajo, un trabajo entre onírico y también muy natural. O incluso tenemos repercusiones del puntillismo en artistas como Miguel Endara, ¿no? Que es un fotógrafo, pero vean ustedes cómo trabaja esta suerte de foto realista a través de puntos. Respiro y digo, vamos a acercarnos un poquito al cierre. ¿Ven la poesía en lo que hago? No, aplico mi método. Eso es todo. Decía Georges Seurat. A ver, de alguna manera termina revolucionando el arte figurativo a través de una teoría científica con un método claramente aplicado. Los impresionistas también tenían su teoría del color, por supuesto, pero hacían gala de una libertad que Seurat no. Porque en realidad lo que él decía que quería era encontrar una relación entre el arte, la ciencia, la filosofía, la psicología. Bueno, no podemos decir que el puntillismo fue un movimiento filosófico, honestamente. Y en cuanto a la psicología, estamos hablando de la psicología de la percepción. Sí es cierto que Seurat pensaba que un artista podía usar el color para crear armonía, que el arte podía provocar emociones, así como los músicos usaban, ¿no?, sus variaciones de sonidos y de tiempos. De hecho, en el 1891, poco tiempo antes de morir, escribe en una carta a un amigo lo siguiente: el arte es armonía. La armonía es la analogía de los contrarios y de similares elementos del tono, del color y de la línea, considerados a través de su dominancia y bajo la influencia de la luz en combinaciones alegres, serenas o tristes. Esto de alguna manera fue oro puro también para lo que sería el inicio en las vanguardias de un arte abstracto futuro, ¿no? La pregunta del millón: ¿funcionó el puntillismo? Bueno, como dije, impactó fuertemente en lo que vendría luego en el arte moderno, contemporáneo, en la abstracción, en la predominancia del color sobre la línea y el dibujo. Pero el hecho de que estuviera absolutamente acotado a un determinado tipo de técnica y de patrón hizo que prácticamente cayeran en el olvido muy pronto, porque en algún punto era absolutamente imperativo, iba en contra de la libertad creadora. Ya sabemos que los artistas del siglo XIX e inicio del siglo XX, bueno, justamente querían hacer gala de su libertad creadora, por eso se encarajinaron con la academia. Porque acá nos encanta usar un lenguaje muy apropiado. Y la verdad es que el puntillismo en algún punto fue entendido como algo que implicaba tratar de encorsetar al impresionismo, es decir, de criticarlo, pero no necesariamente de superarlo. Dijimos que eran artistas que también tenían una mirada muy crítica de la sociedad, y sin embargo, voy a citar: en lugar de rebelarse contra las consecuencias morales del capitalismo, él, Seurat, se adhirió como un ingenio satisfecho a su lado técnico progresista y aceptó las formas populares de recreación y entretenimiento comercializado en las clases bajas como temas de arte monumental. De las concepciones actuales de la tecnología, extrajo las normas de un procedimiento metódico en la pintura, actualizando el impresionismo a la luz de los últimos descubrimientos de la ciencia. En algún punto al puntillismo, a los puntillistas se los achacó de complacientes. O sea, tenés una realidad que es una bosta, pero bueno, la pintas granulada. Qué cruel que fue eso. En algún punto sí es cierto que sus obras transmiten una nostalgia. No son obras muy positivas. Hasta uno diría que son inquietantes igual. Quiero decir, uno puede ver una cierta mirada crítica en eso. No sé si mucho más. A punto tal que, como dije, muchos de ellos después de la muerte de Seurat
un poco se empiezan a correr, empiezan a perder la fe, ¿no? Dice Henry Edmond Cross, el problema es el paso indispensable entre el sueño y la ejecución. Y si pecamos, es por desconocimiento de los elementos del problema, propiamente hablando. No hemos llevado lo suficientemente lejos el estudio científico de los colores, no hemos tenido suficientes experiencias en el estudio, iba a decir en el laboratorio. Finalmente, ignoramos demasiado las conexiones que existen entre los múltiples aspectos de la naturaleza, las fuentes del sueño y nuestros colores materiales. El mismo Signac, unos años antes, había confesado: hace algunos años yo también me obligué a demostrar a los demás, mediante experiencias científicas, que estos azules, estos amarillos, estos verdes son encontrados en la naturaleza. Ahora me contento con decir: pinto así porque es la técnica que me parece más adecuada para dar el resultado más armonioso, más luminoso y más cromático. Como que en algún punto dijeron, bueno, qué sé yo, no sé si estamos acá necesariamente para criticar la sociedad, pero esta técnica, esta racionalización nos sirve para expresar lo que queremos. Y es cierto que en algún momento lograron ir más allá de la luz, lograron hasta construir metáforas de lo que estaban pintando. Es como si estos artistas trataran de ir más allá de la fuente natural de la luz. Hay una cosa un tanto hipnótica, es verdad, en estas piezas. Y el ojo, ¿no?, que se esfuerza constantemente para componer esos puntos, pero también para circular alrededor de esos puntos. Este famosísimo retrato hecho por Signac, ven ustedes cómo tiende prácticamente al modernismo, ¿no? Son las últimas investigaciones que se están haciendo sobre el puntillismo, sobre el neoimpresionismo. Van a ver ustedes que ronda siempre una pregunta: ¿qué fue realmente el puntillismo? Signac, quizás un poco más proactivo, quien vivió, como dije, muchos más años que Seurat, dirá: bueno, no era tanto un programa, no se trataba necesariamente de un sistema, sino de una mirada un poco más psicologizada de lo que había por aquí adelante. Él lo llamaba filosofía, pero como dije, esto dista muchísimo. Es curioso porque hablan de la psicología, hablan del impacto, pero del espectador. Es decir, no tiene nada que ver con el expresionismo, ¿no? Ellos no se ponen como protagonistas al hacer estas obras. En ese sentido, si bien influencian, se corren muchísimo de los Navís, de Gauguin, de Vincent. Por eso hace que a veces también sus discursos sean muy ambivalentes, porque parten de una objetivación que pretende trasladar, que pretenden en su discurso trasladar a la subjetivación del espectador, pero parece que ellos nunca son objetos de la subjetivación. Esto hizo que en algún punto fuera interpretado más de una vez como un movimiento un tanto superfluo. Yo creo igual que hay un montón para profundizar en el puntillismo y ameritaría recuperar bastante más en profundidad lo que hoy no pudimos hacer a Signac y a las repercusiones del puntillismo en otros países. Porque todos de alguna manera para adherir a este tipo de técnica no lo hacían solamente por una cuestión de pincel, color y ojo, sino porque querían proponer una mirada distinta. Y desde ese punto de vista es muy meritorio. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero lo hayan disfrutado. Vimos unas obrazas, son muy disfrutables. Más allá de todo lo que después uno pueda intelectualizar sobre el movimiento. Si les gustó este contenido, acompáñenme con un like. No olviden de suscribirse, que es gratuito. Pasen también por la página web. Seguimos en contacto por las redes. Muchas gracias a todos los que participan, que cada vez son más, me da una emoción bárbara, de nuestras trivias de los domingos. Y ya no queremos hacer esto muy largo. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.